Willy Wonka no es solo un excéntrico fabricante de dulces, él es un alquimista, y su fábrica no es un parque temático infantil, es un laboratorio hermético donde la materia es disuelta, purificada, transformada y finalmente transmutada en oro filosófico. Cada sala es una etapa del opus magnum. Cada niño que entra representa un estado de la materia psíquica, y solo uno de ellos, Charlie Bucket, lleva en sí la pureza necesaria para completar la gran obra. Si ya has visto la película clásica de Gene Wilder, probablemente te diste cuenta de que hay algo extraño en esa fábrica. Los colores son demasiado intensos. Los Oompa Loompas parecen habitantes de otro plano. Las caídas de los niños son grotescas, casi rituales. Y Wonka observa todo con una mezcla de curiosidad e indiferencia, como si estuviera conduciendo un experimento. Y eso es exactamente lo que está haciendo. La alquimia siempre ha sido el arte de transformar lo vil en noble. No solo metales, sino también el alma humana misma. Y la fábrica de Willy Wonka es el atanor vivo donde ocurre esta transformación. El billete dorado no es un premio de suerte, es el llamado iniciático, es la promesa del oro filosófico escondido en la materia bruta. Y Charlie, sin saberlo, acaba de entrar en el proceso más antiguo y peligroso de la tradición hermética. Antes de entrar en las salas, antes de ver a los niños caer uno por uno, necesitamos entender dónde comienza todo. Porque la alquimia nunca comienza en el oro. Comienza en la oscuridad, en la pobreza, en el caos. Ella comienza en el nigredo. Comencemos por el principio. En la alquimia, todo comienza en la fase nigredo, la obra negra. Es la etapa del caos, de la oscuridad, de la disolución. La materia aún está en su estado más bruto, pesado, denso. No hay luz, no hay forma. Solo potencial oculto esperando ser despertado. Y es exactamente en este estado que encontramos a Charlie Bucket. Su casa es una casita inclinada, casi en ruinas. 4 abuelos comparten la misma cama, inmóviles, como si ya hubieran decidido no moverse. La comida es escasa. Sopa de repollo aguada, servida en tazones agrietados. El invierno es cruel. La ciudad alrededor es gris, sin color, sin vida, como si toda la vitalidad hubiera sido drenada del mundo. Este no es solo un escenario de pobreza social, es un símbolo alquímico perfecto. Charlie vive literalmente en el nigredo, en el caos primordial, en la materia no transformada, en la oscuridad que precede cualquier posibilidad de luz. La alquimia siempre describe esta fase con imágenes de descomposición, muerte simbólica, tinieblas. Los textos herméticos hablan de cuervos negros, de putrefacción, de disolución en la tierra. Todo esto representa el estado inicial de la materia, densa, pesada, atrapada en su propia limitación. Y Charlie está aprisionado. Él no puede comprar chocolate. No puede participar de la frenesí que se apodera del mundo cuando Willy Wonka anuncia los boletos dorados. Solo puede observar. Solo puede sentir el olor del chocolate que pasa por las calles, producido en la fábrica lejana, inaccesible. ¿Y el chocolate? El chocolate es el oro filosófico, algo que existe, pero permanece inaccesible. Charlie puede ver las barras de chocolate en las vitrinas, puede sentir el aroma, pero no puede tocarlas. Ellas representan el estado final de la transmutación, algo brillante, deseado, distante. El nigredo siempre es así. Es la fase donde la materia está atrapada en su propia densidad. No hay escapatoria, no hay movimiento, solo peso. En la tradición alquímica, esta fase es necesaria, porque sin el caos inicial no hay posibilidad de orden. Sin la oscuridad, la luz no tiene sentido. Sin la materia prima, no hay oro que extraer. Y Charlie, sin saberlo, lleva en sí la materia prima ideal. Él no es codicioso, no es impulsivo, no es arrogante. Él es solo un niño que acepta su condición con una dignidad silenciosa. No se rebela contra la pobreza. No culpa a nadie, simplemente vive y sueña. Ese es el secreto de la materia prima pura. No resiste al proceso. Se entrega.
Pero entonces, algo sucede. Charlie encuentra una moneda en la nieve. No es una moneda cualquiera. Es una moneda olvidada, enterrada, cubierta de hielo, como si hubiera sido preservada allí, esperando el momento adecuado para ser encontrada. Él compra una barra de chocolate, y dentro de ella está el billete dorado. Este momento no es suerte. En la alquimia, el oro siempre se revela para quien está preparado. El billete dorado es la primera chispa de luz que surge en el caos. Es el llamado al opus magnum, la gran obra. Charlie aún no lo sabe, pero acaba de ser elegido como materia prima. Y ahora él necesita entrar en el Atanor. Y entonces conocimos a Willy Wonka. No surge como un anfitrión cálido, surge como un enigma, excéntrico, teatral, casi inhumano. Su apariencia es extravagante: sombrero de copa morado, abrigo de terciopelo, bastón ornamentado. Pero sus ojos llevan algo más antiguo, una obsesión. Wonka es el alquimista, no en el sentido metafórico, en el sentido literal. Él es un maestro de las sustancias, un experimentador compulsivo, un inventor de fórmulas imposibles. Él transmuta colores, sabores, texturas, disuelve materia y la reconstruye en formas que desafían la lógica. Su fábrica es un Atanor, el horno alquímico donde ocurre la transformación. Pero Wonka no es perfecto. Él es brillante pero roto, genial pero emocionalmente disociado. Conduce el proceso alquímico con precisión quirúrgica, pero es incapaz de integrar su propia sombra. Su obsesión por el resultado le ha impedido completar su propia transmutación interior. En la alquimia, el alquimista nunca es el producto final de la obra. Él es solo el conductor. La verdadera transmutación ocurre en la materia que elige trabajar, y Wonka lo sabe. Por eso creó los boletos dorados. Por eso abrió las puertas de la fábrica por primera vez en décadas. No está buscando un heredero por sentimentalismo. Está buscando al hijo de la obra, la materia prima pura que puede completar lo que él mismo no logró. Wonka ya intentó crear el oro filosófico por su cuenta. Construyó la fábrica, inventó dulces imposibles, dominó la química, la física, la propia realidad material. Pero siempre faltó algo. Porque la alquimia no es solo ciencia, también es espíritu. Y Wonka, en su obsesión, perdió su conexión espiritual. Se aisló, cerró las puertas. Expulsó a todos los trabajadores humanos y los reemplazó por Oompa Loompas, seres pequeños, obedientes, casi autómatas. Él transformó su fábrica en un laboratorio hermético, un espacio donde solo él y sus fórmulas existían, y eso lo aprisionó. En la tradición hermética, el alquimista que se aísla demasiado corre el riesgo de perderse en su propio proceso. Puede dominar las sustancias, pero falla en dominarse a sí mismo. Wonka es exactamente eso, un genio imperfecto. Él sabe cómo disolver, purificar, sublimar, pero no sabe cómo integrar. Por eso necesita a Charlie. Y entre todos los niños que entran en la fábrica, solo uno lleva esa pureza. Pero antes de que Charlie pueda ser revelado como el oro filosófico, todas las impurezas deben ser eliminadas. Y no es coincidencia que estos símbolos, oro, transmutación, disolución, también aparezcan en manuscritos herméticos preservados por siglos. Si quieres ver de dónde proviene realmente este lenguaje, hay un contenido más profundo en el enlace del primer comentario fijado. La fábrica de Willy Wonka no es un lugar común. Ella es un microcosmos cerrado, un laboratorio vivo, un espacio donde las leyes naturales son constantemente desafiadas y reescritas. En la alquimia, el Atanor es el horno donde la materia se calienta, se disuelve, se purifica y se transforma. Es un ambiente controlado donde el proceso puede ocurrir sin interferencias externas. Y eso es exactamente lo que representa la fábrica. Ella está aislada del mundo. Nadie entra, nadie sale. Las ventanas son opacas, las puertas permanecen cerradas. Solo Wonka y sus Oompa Loompas, seres casi automáticos que ejecutan los procedimientos sin cuestionar, habitan este espacio. Dentro de este espacio,
Cada sala es una etapa del opus magnum. Cada ambiente tiene su propio color, su propia temperatura, su propia función. Y cada niño que entra será evaluado de acuerdo con su propia naturaleza. Los textos alquímicos describen el Atanor como un huevo filosófico, un recipiente donde la materia está protegida del mundo exterior mientras pasa por sus transformaciones. Dentro de él, la materia es sometida a diferentes temperaturas, diferentes presiones, diferentes procesos químicos. Y la fábrica funciona exactamente así. Cada sala tiene una temperatura emocional. Cada ambiente exige una respuesta específica. Y los niños, sin saberlo, están siendo puestos a prueba. Pero aquí está el detalle crucial. Wonka no está juzgando moralmente a los niños. Él está probando la resistencia de ellas al proceso alquímico. En la alquimia, la materia necesita ser purificada. Esto significa que todo lo que es excesivo, denso, impuro o desequilibrado debe ser removido. No por maldad, sino porque la transmutación así lo exige. Los niños que caen no son castigados por ser malos. Simplemente llevan impurezas que no sobreviven al proceso. Y ahora vamos a entender cuáles son esas impurezas. Augusto Gloop, Violeta Beauregard, Veruca Salt y Miguel TV. Cada uno de ellos representa un estado de la materia psíquica que impide la transmutación. No son pecados en el sentido religioso, son densidades, excesos, desequilibrios. En la alquimia, la materia debe estar en un equilibrio perfecto entre los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Si hay un exceso de un elemento, la transmutación falla. Y cada niño lleva un exceso específico. Augustus Gloop es la materia pesada y densa. Él es puro elemento tierra, apego físico, gula descontrolada, incapacidad de resistir el impulso inmediato. En la alquimia esta es la materia que se hunde, que no puede elevarse porque está demasiado atada al plano material. Augusto no ve la fábrica como un lugar de maravillas, solo ve comida, solo saciedad, solo consumo. Y ese es el problema de la materia densa, no trasciende, consume. Violet Beauregard es la chica inflada. Ella es puro elemento aire, ego expansivo, competitividad sin límites, vanidad que se expande sin contención. En la alquimia, esto representa la volatilidad excesiva, la materia que intenta elevarse antes de estar lista y por eso explota. Violet no ve la fábrica como un lugar de aprendizaje, solo ve una oportunidad para destacarse, para demostrar que es superior, para ganar. Y ese es el problema de la materia inflada, no se equilibra, explota. Veruca Salt es la materia en descomposición. Ella es puro elemento agua corrompida, orgullo, derecho, deterioro moral. En la alquimia, esto es la materia que no puede ser salvada, que necesita ser desechada porque su corrupción es interna. Veruca no ve la fábrica como un lugar de respeto, solo ve objetos que deben ser poseídos. Ella exige, ella toma, no acepta límites. Y ese es el problema de la materia en descomposición, contamina todo a su alrededor. Mike TV es la materia dispersa, él es puro elemento fuego descontrolado, mente hiperactiva, volatilización excesiva, incapacidad de concentrarse en el presente. En la alquimia, esto representa la sublimación mal realizada, cuando la materia se evapora antes de solidificarse. Mike no ve la fábrica como un lugar de presencia, solo ve estímulos, solo información, solo velocidad. Y ese es el problema de la materia dispersa. No se fija, se evapora. Todas estas caídas son necesarias, no por crueldad, sino porque la alquimia no perdona impurezas. La gran obra exige materia pura, y solo Charlie permanece intacto. Él no es excesivo, no es denso, no es inflado, no es volátil, él es equilibrado. Él lleva los 4 elementos en armonía: humildad, tierra, sensibilidad, agua, atención, aire, valentía, fuego. Y por eso puede avanzar. Si esta lectura tiene sentido para ti hasta aquí,
Suscríbete y activa las notificaciones. Continuamos. Y ahora llegamos al corazón del proceso alquímico. Cada sala de la fábrica representa una fase específica del opus magnum. Y cada caída ocurre en el momento exacto en que la materia falla en esa etapa. En la tradición hermética, la gran obra se divide en 4 o 7 etapas, dependiendo de la escuela. Pero todas coinciden en que el proceso es progresivo. Cada fase prepara la siguiente. Y cualquier fallo en una etapa impide el avance. Vamos a analizar una por una. La primera sala es el río de chocolate. Chocolate derretido, oscuro, denso, fluyendo continuamente en un canal que parece no tener fin. Este es el nigredo en movimiento, la materia primordial en estado líquido, el caos que debe ser atravesado antes de cualquier purificación. En la alquimia, la disolución es el primer paso. La materia necesita ser ablandada, derretida, deshecha. Solo así puede ser moldeada de nuevo. Los textos herméticos llaman a esta fase solve, disolver. Es el momento en que la estructura rígida de la materia se quiebra. Lo sólido se convierte en líquido. Lo fijo se vuelve fluido. Y el río de chocolate representa exactamente eso. Wonka explica que todo en la fábrica es comestible. Los árboles, el pasto, las flores, hasta el río. Todo puede ser disuelto, consumido, transformado. Pero Augustus Gloop no entiende eso. Él ve el río de chocolate y solo ve alimento. No puede resistir. Se lanza. Y la materia densa se hunde en el caos. Él es succionado por los tubos, literalmente disuelto en el proceso. Los Oompa Loompas cantan mientras él desaparece. Sus canciones no son solo moralizantes. Son descripciones alquímicas. Explican que Augustus es demasiado glotón, demasiado pesado, demasiado denso para continuar. La alquimia no te castiga, solo te elimina, porque la materia que no puede resistir a la disolución inicial no puede avanzar a las siguientes fases. La segunda sala es blanca, clínica, aséptica. Aquí están las invenciones de Wonka, gomas experimentales, dulces que cambian de sabor, fórmulas que desafían la química. Esta es la fase albedo, la obra blanca, la etapa de la purificación. En la alquimia, tras la disolución, la materia necesita ser purificada. Todas las impurezas visibles son eliminadas. Lo negro da paso a lo blanco. La oscuridad da lugar a la claridad. Los textos herméticos describen esta fase como lavado o blanqueo. La materia se hierve en agua pura, las impurezas suben a la superficie y son retiradas. Lo que queda es una sustancia más ligera, más clara, más cercana a la perfección. Y la sala de las invenciones representa exactamente eso. Todo allí es experimental, todo allí busca la perfección. Wonka está constantemente probando nuevas fórmulas, nuevas combinaciones, nuevos procesos, pero el albedo es peligroso, porque es en esta etapa que el ego intenta expandirse. La materia, al ver su propia pureza, puede inflarse de orgullo, puede creer que ya ha alcanzado la perfección, y eso es exactamente lo que le sucede a Violet. Ella toma la goma experimental, un dulce que representa el intento de acelerar el proceso. Wonka advierte que aún no está lista, que todavía necesita más tiempo, que aún hay imperfecciones, pero Violet no escucha. Ella quiere ser la primera, quiere demostrar que es superior, quiere ganar. ¿Y el resultado? Ella se infla, literalmente. Su cuerpo se expande como un globo. Ella se convierte en una esfera gigante, azul, hinchada. El albedo mal manejado resulta en una expansión descontrolada. El ego se convierte en un globo y el proceso falla. Los Oompa Loompas cantan mientras ella es llevada afuera. Ellos explican que Violet es demasiado vanidosa, demasiado inflada, demasiado volátil para continuar. Violet es removida. La tercera sala es donde se separan las nueces. Cientos de ardillas trabajan con precisión quirúrgica, probando cada nuez. Golpean, escuchan, juzgan. Algunas nueces son buenas, otras son malas, y las malas van directamente a la basura. Esta es la fase citrinitas,
La obra amarilla, la etapa del discernimiento. En la alquimia, después de la purificación, la materia debe ser juzgada. No todo lo que parece puro es realmente puro. Es necesario separar lo que puede ser salvado de lo que debe ser desechado. Los textos herméticos llaman a esta fase xantosis, amarillamiento. Es cuando la materia comienza a cambiar de color nuevamente. El blanco da paso al amarillo, y el amarillo indica que la transmutación está avanzando. Pero también indica que el juicio es necesario, porque en esta fase la materia puede parecer buena por fuera, pero estar corrompida por dentro. Y es aquí donde Veruca Salt falla. Ella exige una ardilla. Ella exige ser atendida. No acepta que su voluntad sea cuestionada. Wonka explica que las ardillas no están a la venta, que trabajan allí, que no pueden ser poseídas. Pero Veruca no escucha. Ella entra en la sala. Intenta atrapar una ardilla a la fuerza, y las ardillas lo saben, la prueban. La golpean como golpean las nueces, escuchan, juzgan, y descubren que ella es una nuez mala. Ella es arrojada a la basura, no por maldad, sino porque la materia podrida no puede avanzar. La corrupción interna impide la transmutación. Los Oompa Loompas cantan mientras ella desaparece. Ellos explican que Veruca está demasiado consentida, demasiado podrida, demasiado corrompida para continuar. Veruca es removida. La cuarta sala está dominada por una máquina gigante. Las luces parpadean. Las pantallas reflejan. Wonka explica que es posible enviar objetos a través de la televisión, transformarlos en datos, transmitirlos por el aire y reconstruirlos al otro lado. Esta es la fase de la sublimación, cuando la materia se vuelve volátil, cuando el sólido se evapora y se transforma en algo etéreo. En la alquimia, la sublimación es necesaria. La materia necesita elevarse, necesita trascender su forma física, necesita convertirse en espíritu. Los textos herméticos describen esta fase como volatilización o espiritualización. La materia ya no es pesada, ya no es densa, se evapora, sube, trasciende, pero también es la fase más peligrosa, porque si la materia se volatiliza demasiado rápido, se pierde, se evapora por completo, y no hay retorno. Mike Teavee no entiende eso. Él ve la máquina y solo ve tecnología. Quiere ser transmitido, quiere ser el primer humano en convertirse en píxel. Quiere ser descompuesto en datos y reconstruido al otro lado. Wonka advierte que es peligroso, que aún no ha sido probado en humanos, que puede salir mal. Pero Mike no escucha. Él se lanza frente a la cámara, y es exactamente lo que sucede. Él se evapora. Su cuerpo se convierte en luz, se convierte en datos, se convierte en impulsos eléctricos que atraviesan el aire, y cuando es reconstruido del otro lado, está diminuto, disperso, fragmentado. La sublimación mal realizada destruye la materia. Los Oompa Loompas cantan mientras él es llevado. Ellos explican que Mike es demasiado disperso, demasiado volátil, demasiado fragmentado para continuar. Mike es removido, y entonces solo queda Charlie. Wonka lo lleva hasta el ascensor de vidrio. Vidrio transparente, luz pura, ascenso vertical. Esta es la fase rubedo, la obra roja, la etapa final de la alquimia. En la alquimia, el rubedo representa la integración completa. La materia purificada finalmente se transforma en oro filosófico. No más densa, no más volátil, equilibrada, completa. Los textos herméticos describen esta fase como rubificación o tintura. La materia, que ha pasado por negro, blanco y amarillo, finalmente alcanza el rojo, el color del oro en su estado final. Y el ascensor sube, atraviesa el techo, sale de la fábrica, se eleva sobre la ciudad. Charlie no solo sobrevivió al proceso, lo completó. Él es el Revis, el ser unificado, humano y espiritual, tierra y cielo, materia y luz. En la alquimia, el resultado final no es solo oro metálico. Es el Revis, el ser que integró todos los opuestos.
el humano que trascendió sus limitaciones sin perder su humanidad. Y Charlie es exactamente eso. Él es humilde como la tierra, sensible como el agua, atento como el aire, valiente como el fuego. Él no es excesivo en ningún elemento, no se aferra como Augustus, no se infla como Violet, no se pudre como Veruca, no se dispersa como Mike. Él simplemente es, y Wonka lo reconoce. Porque Wonka, como todo alquimista, sabe que él mismo no es el producto final de la obra. Él es solo el conductor, y el verdadero oro filosófico está allí, frente a él, en forma de un niño de ojos brillantes que atravesó el caos y emergió intacto. Wonka no entrega la fábrica porque Charlie es bueno. Él entrega porque Charlie es la prueba viviente de que la alquimia funciona. Él es el hijo filosófico, el lapis philosophorum, la materia prima que completó la gran obra. En la tradición hermética, el alquimista siempre busca el hijo de la obra, el producto perfecto de la transmutación. Este hijo no es biológico, es espiritual, es el resultado de años de trabajo, de intentos, de fracasos. Y Wonka finalmente lo encontró. Charlie no es solo el heredero de la fábrica, él es la confirmación de que todo el proceso valió la pena, que todas las experiencias, todos los errores, todos los intentos, finalmente resultaron en algo perfecto. Y en ese momento, Wonka trasciende su propia limitación, porque al reconocer la obra en otro, finalmente completa la transmutación que buscó toda su vida. Y este lenguaje, oro filosófico, disolución, transmutación, no es una metáfora moderna. Proviene de tratados herméticos reales, manuscritos que han sobrevivido siglos. Si quieres entender de dónde vino esta tradición, el enlace está en el primer comentario fijado. Al final, Wonka le ofrece la fábrica a Charlie. Pero hay una condición. Tiene que dejar a su familia atrás. Y Charlie se niega. Esa es la diferencia entre el alquimista imperfecto y el hijo de la obra. Wonka, en su obsesión, se aisló del mundo. Creó un laboratorio hermético donde solo existían él y sus fórmulas. Disolvió todo, incluidas sus propias conexiones humanas. Él cerró las puertas, expulsó a los trabajadores, sustituyó a los humanos por Oompa Loompas, transformó su vida en un experimento continuo, y eso lo aprisionó. En la tradición alquímica hay un peligro constante. El alquimista puede perderse en su propio proceso. Puede volverse tan obsesionado con la transmutación que olvida por qué comenzó. Puede dominar las sustancias, pero perder su propia humanidad. Y Wonka estaba al borde de eso. Pero Charlie no hace eso. Él entiende que la transmutación no exige abandono, exige integración. Él quiere la fábrica, pero también quiere a su familia. Él no ve la gran obra como algo separado de la vida. Él la ve como parte de ella, y es en ese momento que Wonka aprende la lección final. En la alquimia, el alquimista nunca es perfecto. Él conduce la obra, pero también necesita ser transformado por ella. Y Charlie, el hijo de la obra, es quien le enseña esto a Wonka. La fábrica es entregada, la familia es traída, y el ciclo se completa. Wonka ya no es solo el experimentador solitario, se reconecta, integra. Y Charlie ya no es solo la materia prima, se convierte en el nuevo alquimista. El oro filosófico no solo se crea, se transmite de generación en generación, de maestro a discípulo, de alquimista a hijo de la obra. Y así, la tradición continúa. Willy Wonka puede parecer solo un excéntrico fabricante de dulces, pero él es mucho más que eso. Él es la estructura arquetípica del alquimista imperfecto, el creador obsesionado que domina las sustancias, pero falla en dominarse a sí mismo. Su fábrica no es un lugar de diversión. Es un atanor vivo donde la materia es probada, disuelta, purificada y transmutada. Los niños que caen no son castigados por ser malos, simplemente llevan impurezas que no sobreviven al proceso. Y Charlie, el único que permanece, es el oro filosófico escondido en la materia prima. Él es el Rebis, el hijo de la obra, la prueba de que la alquimia nunca ha sido sobre chocolate.
Ella siempre ha tratado sobre la transformación interior. La fábrica es un símbolo, las salas son símbolos. Los niños son símbolos, pero lo que ellos representan es real, porque todos nosotros, conscientes o no, estamos dentro de nuestro propio Atanor, disolviendo nuestras densidades, purificando nuestros excesos, sublimando nuestras volatilidades, integrando nuestros opuestos, buscando completar la gran obra. Y así como Charlie, algunos de nosotros atravesarán el proceso intactos, otros caerán en las fases iniciales, otros se evaporarán antes de tiempo. Pero la obra continúa. Porque al final los creadores más imperfectos llevan en sí una chispa de lo divino, y todos, sin excepción, desean reconectarse con ella. La fábrica de chocolate no es solo una historia infantil, es un tratado alquímico disfrazado, y ahora lo sabes.